El Defiance flotaba en el espacio como una ballena muerta flotando en aguas oscuras. Su piel metálica estaba quemada por muchos puntos, de color negro. Largas grietas en el pasillo mostraban el metal retorcido debajo. Las piezas de la nave flotaban tras ella, dejando un rastro de piezas rotas que brillaban a la luz de las estrellas. El capitán Jake Morrison yacía inmóvil en el suelo del puente. Su uniforme azul estaba roto y manchado de sangre seca. Un corte profundo en la frente había dejado de sangrar hacía horas, pero el dolor aún le golpeaba la cabeza como un martillo a su alrededor. Otros 12 miembros de la tripulación estaban dispersos por el puente. Algunos estaban sentados desplomados sobre sus paneles de control. Otros yacían en el frío suelo metálico. El puente estaba completamente a oscuras, salvo por unas pocas luces rojas que parpadeaban lentamente. Estas luces de emergencia eran la única señal de que alguien seguía vivo dentro de la nave. El aire era tenue y frío. Cada respiración era fuerte y formaba pequeñas nubes de vapor. Jake abrió los ojos lentamente. Le dolía todo. Sentía las costillas rotas del lado izquierdo. Su brazo derecho estaba entumecido, desde el hombro hasta la punta de los dedos, pero estaba vivo y eso era más de lo que había esperado 3 días atrás. 3 días que parecían una eternidad desde la batalla con las naves exploradoras Ceprian. Jake lo recordaba. La Defiance había estado en una patrulla normal por el sector Kepler. Estaban revisando las estaciones mineras y buscando actividad alienígena. Debería haber sido un trabajo aburrido. Entonces aparecieron los alienígenas. 5 naves Ceprian salieron del hiperespacio sin previo aviso. Eran elegantes y peligrosas, parecían tiburones plateados con motores azules brillantes. Jake ordenó a su tripulación que se dirigieran a las estaciones de combate de inmediato. La Defiance era una buena nave con cazas experimentados. Deberían haber podido manejar 5 exploradores enemigos. Pero estos alienígenas tenían algo nuevo. Jake recordó el momento en que todo salió mal. La nave líder disparó un arma que parecía un rayo púrpura al impactar a la Defiance. Todos los sistemas de la nave gritaron y murieron. Las luces se apagaron, los motores se detuvieron. Incluso la gravedad artificial falló durante varios minutos aterradores. Su tripulación había luchado con ahínco incluso mientras su nave se moría a su alrededor. Lisa Hayes, en la estación de armas, siguió disparando hasta que su consola explotó en chispas. Ben Clark, de ingeniería, logró mantener el soporte vital funcionando con energía de respaldo. Ryan Pierce envió una señal de socorro antes de que el sistema de comunicaciones fuera destruido. La batalla duró solo 20 minutos, pero parecieron horas. Cuando terminó, el Defiance quedó inutilizado e impotente. Las naves cepreanas los rodearon como lobos alrededor de una presa herida. Jake pensó que todos morirían. Entonces, algo extraño sucedió. Las naves alienígenas simplemente se fueron. Jake seguía sin entender por qué. Quizás pensaban que el Defiance ya estaba muerto. Quizás tenían otros objetivos que cazar o quizás querían que la nave humana flotara por el espacio como advertencia para los demás. Sea cual sea la razón, saltaron de vuelta al hiperespacio y desaparecieron. Eso dejó a Jake con una terrible disyuntiva. Podía intentar enviar otra señal de socorro y esperar ser rescatados, pero cualquier señal les diría a los alienígenas que su nave seguía viva y que regresarían para terminar el trabajo, o podía permanecer en silencio y esperar que la ayuda los encontrara antes de que se les acabara el aire. Jake eligió hacerse el muerto. Ordenó a su tripulación que apagara todo excepto el soporte vital más básico. Irían a la deriva como un naufragio, esperando que cualquier extraterrestre que los encontrara pensara que la nave estaba vacía. Era un plan desesperado, pero era la única posibilidad. Habían muerto 3 días después. Jake empezaba a pensar que podrían sobrevivir. La computadora de la nave, a la que llamaban Guardián, seguía funcionando al mínimo. Mantenía el aire respirable y la temperatura lo suficientemente cálida para sobrevivir, pero sus suministros no durarían mucho más. Jake intentó incorporarse. Un dolor le atravesó el pecho como un fuego abrasador. Se mordió el labio para no gritar. El sonido viajó lejos en la silenciosa nave. No quería despertar a los demás todavía. Dejé que descansaran mientras pudieran. Miró a su tripulación por el puente. Lisa Hayes seguía en su puesto de armas, con la cabeza apoyada en los brazos. Era una mujer dura que había luchado en 3 batallas importantes antes de esta. Ben Clark estaba acurrucado cerca de los controles de ingeniería. Era joven pero inteligente, el tipo de persona que podía arreglar cualquier cosa con piezas de repuesto y determinación.
Ryan Pierce yacía cerca del panel de comunicaciones. Amy Foster, su oficial científica, estaba contra la pared del fondo. Kate Miller, quien manejaba la navegación, estaba cerca de la pantalla principal. Todos respiraban lenta y constantemente. Todos estaban vivos. Jake sintió una pequeña esperanza. Habían sobrevivido a lo imposible. Tal vez podrían hacerlo de nuevo. Pero entonces, la voz tranquila de Guardián habló en su mente a través del sistema de comunicación interno de la nave. La computadora ya no habló en voz alta porque consumiría demasiada energía. En su lugar, envió mensajes directamente a los implantes de comunicación de la tripulación. El capitán Guardián susurró en sus pensamientos: los sensores de largo alcance están detectando algo en múltiples hiperespacios. Firmas acercándose al sistema, firmas muy grandes. A Jake se le heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. Los extraterrestres regresaban y traían amigos, muchos amigos. ¿Cuántas naves?, preguntó Jake. Escaneando en silencio. El Guardián respondió: el recuento inicial sugiere al menos 100 naves, posiblemente más. Llegarán en aproximadamente 4 horas. Jake cerró los ojos e intentó no entrar en pánico. 100 naves alienígenas. Su tripulación apenas sobrevivió a una pelea con 5. No había forma de que el Defiance pudiera luchar contra tantos enemigos, incluso si todos sus sistemas funcionaran a la perfección. Pero tal vez no tendrían que luchar. Tal vez los extraterrestres verían una nave muerta y la dejarían en paz. Tal vez su plan de hacerse los muertos funcionaría una vez más. O tal vez este era el día en que todos morirían en la fría oscuridad del espacio. Jake Morrison había sido capitán de naves espaciales durante 8 años. Había luchado contra piratas, extraterrestres y monstruos espaciales. Había visto a tripulaciones entrar en pánico y quebrarse bajo presión, pero nunca se había enfrentado a algo así. Dot, tumbado en el frío suelo del puente, escuchando a su tripulación respirar en la oscuridad. Jake se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, en las próximas horas no dejaría que su gente muriera sin luchar. El Defiance podía parecer un desastre, pero aún tenía dientes. Los alienígenas estaban a punto de aprenderlo por las malas. El espacio alrededor del Defiance muerto se llenó repentinamente de luz. Destellos brillantes aparecieron por todas partes mientras las naves descendían del hiperespacio, una a una. Naves alienígenas se materializaron de la nada. Primero 10 naves, luego 20, luego 50. Los destellos siguieron apareciendo hasta que la oscuridad se llenó de naves de guerra enemigas. Jake Morrison observó a través de los sensores pasivos de la nave cómo la flota alienígena se organizaba en perfecta formación. 200 naves Zuran se extendían como una flor mortal floreciendo en el espacio. En el centro, la nave más grande que Jake había visto jamás era 5 veces más grande que el Defiance y estaba cubierta de puertos de armas que brillaban con una luz azul amenazante. «Dios mío», susurró Lisa Hayes. Se había despertado cuando llegaron las primeras naves. Miró la pantalla táctica con los ojos muy abiertos. «Mira el tamaño de esa cosa». La enorme nave en el centro de la flota se llamaba World Render. Jake podía ver su nombre escrito con brillantes símbolos alienígenas en el casco. Acorazados y cruceros más pequeños se movían a posiciones de ataque. Cada nave era elegante y letal, construida con un solo propósito. El almirante de guerra Kett se encontraba en el puente de Alb, el Bordrender, y sonrió. Sus 4 brazos estaban cruzados a la espalda mientras observaba la exhibición táctica. Las colonias humanas en este sector habían sido un problema durante demasiado tiempo. Hoy, ese problema se resolvería definitivamente. El almirante dijo a su oficial táctico: «Hemos completado el despliegue de la flota. Todas las naves están listas para operaciones de combate». «Excelente», respondió Qatar en el lenguaje chasqueante de su gente. «Inicien escaneos profundos del sistema. Quiero saber sobre cada asteroide, cada estación espacial, cada nave que pueda estar escondida». Mientras la flota EPAN comenzaba su trabajo, poderosos escáneres recorrieron el sector Kepler buscando cualquier señal de presencia humana. Los alienígenas eran minuciosos y pacientes. Habían aprendido a no subestimar la astucia humana en el Defiance. Una tripulación observaba en silencio aterrorizado cómo los sensores alienígenas inundaban su nave. Jake contuvo la respiración esperando que el casco dañado y los sistemas inutilizados engañaran a los escáneres enemigos. El revestimiento de sigilo de la nave había sido diseñado para ocultarlos, pero nunca se había probado contra tanta potencia de fuego. Ben Clark yacía inmóvil cerca de la estación de ingeniería.
Su joven rostro estaba pálido de miedo, pero su mente trabajaba rápido. Conocía todos los sistemas del Defiance mejor que nadie. Si querían sobrevivir a esto, tendrían que ser muy astutos para volver a conectar sus sistemas sin ser detectados. Los escáneres alienígenas pasaron sobre el Defiance 3 veces cada vez. Jake estaba seguro de que los descubrirían, pero los sensores enemigos solo registraron un Hulk impotente a la deriva por el espacio. Para los alienígenas, la nave humana parecía exactamente lo que parecía ser basura espacial. El almirante informó a un joven oficial cepriano: hemos detectado una nave abandonada en el sector 7. Parece ser de origen humano, pero no muestra señales de energía ni vitales. El almirante Ketar miró la pantalla táctica. La nave humana era pequeña y estaba obviamente dañada. Designación desconocida, señor. La nave parece haber sido destruida en combate hace varios días. No representa una amenaza para nuestras operaciones. ¿Deberíamos destruirla de todos modos?, preguntó otro oficial. El protocolo estándar exige la eliminación de todas las naves humanas. Independientemente de su condición, Kefir agitó una de sus 4 manos con desdén. No desperdiciemos munición en basura. Tenemos objetivos reales que encontrar y destruir. Ese naufragio no nos incumbe. Esta decisión resultaría ser el mayor error de la larga carrera militar del almirante Ket. La flota alienígena comenzó a adentrarse en el sistema. Su formación era hermosa y aterradora a la vez. Los barcos se movían juntos como un banco de peces de metal. Sus motores se desplomaron. Dejando estelas de fuego azul en la oscuridad que los sacude, los vio irse y sintió una mezcla de alivio y pavor. Alivio porque no los habían descubierto. Pavor porque sabía lo que planeaban los alienígenas. Informes de inteligencia advertían que los ceprianos preparaban una gran ofensiva contra las colonias humanas. Jake veía esa ofensiva con sus propios ojos. El capitán susurró: Amy Foster. La oficial científica se había acercado sigilosamente a Jake sin hacer ruido. Recibo comunicaciones de la flota alienígena. Planean atacar 3 colonias humanas en este sector. Millones de personas morirán. Jake sintió náuseas. Las colonias de la Bahía de Descanso y Prosperidad de New Boston Haven estaban a tiro de piedra de la flota alienígena. Cada mundo albergaba a cientos de miles de colonos humanos, familias, niños y personas que nunca habían oído a nadie. ¿Podemos advertirles?, preguntó Jake en voz baja. Amy negó con la cabeza. Cualquier transmisión que enviemos revelará nuestra posición. Los alienígenas nos destruirían antes de que nuestro mensaje llegara a las colonias. Jake cerró los ojos e intentó pensar que el desafío era solo una pequeña nave contra 200 naves enemigas. Incluso si todos sus sistemas funcionaran a la perfección, durarían quizás 5 minutos en un combate real, pero quizás no necesitaban luchar contra las 200 naves, quizás solo necesitaban detenerlas. Ben. Clark había estado escuchando la conversación y ahora habló con una voz apenas más fuerte que la de su respiración. Capitán. Puede que haya una manera, algo en lo que he estado trabajando en secreto, pero es peligroso, realmente peligroso, dijo Jake. Ben miró a los demás miembros de la tripulación, que ahora están despiertos y escuchando. Tenemos el generador de cascada neuronal. Es un arma experimental que nunca se ha probado en combate real. Si funciona como creen los científicos, podría inutilizar a toda la flota enemiga. ¿Y si no funciona?, preguntó Lisa. Entonces todos moriremos por nada, admitió Ben. Pero, capitán, si no hacemos nada, esas colonias están condenadas de todos modos. Al menos así tenemos la oportunidad de salvarlas. Jake miró a su tripulación. Eran buenas personas que lo habían seguido durante 3 años de misiones peligrosas. Confiaban en que tomaría las decisiones correctas. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Cuánto tardarían en tener el arma lista?, preguntó. 6 horas si todo va perfecto. Respondió. Pero tendremos que reactivar nuestros sistemas principales poco a poco. Si los extraterrestres notan algún cambio en nuestra señal de energía, investigarán. Jake asintió lentamente. Era un plan descabellado con casi ninguna posibilidad de éxito, pero era el único plan que tenían. Hazlo, dijo en voz baja. Reactiva el arma, les daremos a esos extraterrestres una sorpresa inolvidable. Jake Morrison se obligó a incorporarse a pesar del dolor que le atravesaba el pecho. Su tripulación se reunió a su alrededor en la oscuridad del puente. Se movieron con cuidado y en silencio, sabiendo que cualquier sonido o movimiento podría delatarlos ante la flota alienígena. Háblame de esta arma, le susurró Jake a Ben Clark.
Ben se acercó al capitán. Su joven rostro estaba serio bajo la tenue luz roja de los sistemas de emergencia. Se llama generador de cascada neuronal. Los equipos científicos de la Tierra llevan 2 años trabajando en él. Lo instalaron en el Defiance porque se suponía que íbamos a probarlo contra una pequeña patrulla alienígena. ¿Qué hace?, preguntó Lisa Hayes. Los Ceprians usan interfaces biomecánicas en todas sus naves. Ben explicó que sus cerebros están conectados directamente a sus computadoras mediante implantes neuronales. Esto los hace más rápidos e inteligentes en combate, pero también los hace vulnerables. Amy Foster asintió. La oficial científica de la nave sabía de tecnología alienígena. La cascada neuronal explota esa conexión. Envía un pulso de retroalimentación a través de sus enlaces de comunicación cuántica. El pulso sobrecarga sus implantes neuronales. Y causa fallos masivos del sistema. ¿Qué masivos? Jake preguntó si funciona como se supone que debe. Se propagará de nave en nave a través de su red de comunicación. Ben dijo, como un Bari saltando de computadora en computadora. Una vez que comienza, no se detendrá hasta que todas las naves conectadas se vean afectadas. Kate Miller, la oficial de navegación, parecía preocupada. ¿Qué le sucede al crucero alienígena? Ben y Amy intercambiaron miradas. No lo sabemos con certeza. Amy admitió que la retroalimentación neuronal podría dejarlos inconscientes o matarlos. El arma nunca se ha probado en seres vivos. Jake sintió un peso frío en el estómago. Era un soldado, no un asesino, pero pensó en los millones de personas inocentes en las colonias humanas, hombres, mujeres y niños, que morirían si la flota alienígena los alcanzara. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Él preguntó. Primero, tenemos que acercarnos al alcance de la nave insignia enemiga. Ben dijo que la cascada necesita comenzar con su nave de mando para expandirse adecuadamente por la flota. Eso significa acercarse al render mundial. Lisa quería saber, a menos de 5 kilómetros. Lo suficiente como para que sus sistemas de defensa puntuales pudieran destruirnos en segundos si supieran que éramos una amenaza. Ryan Pierce habló desde su posición cerca de la estación de comunicaciones. Capitán, he estado monitoreando transmisiones alienígenas. Se preparan para saltar al hiperespacio en 4 horas. Una vez que abandonen este sistema, nunca los atraparemos. Antes de que lleguen a las colonias, Jake miró a cada uno de los miembros de su tripulación. Eran las mejores personas con las que había servido. Lisa Hayes le había salvado la vida en 3 batallas diferentes. Ben Clark podía arreglar cualquier cosa con piezas de repuesto y determinación. Amy Foster era la persona más inteligente de la nave. Kate Miller podía navegar a través de una tormenta de meteoritos con los ojos vendados. Ryan Pierce podía interceptar y decodificar cualquier señal en la galaxia. Dot, ahora les estaba pidiendo que murieran. Con él, hay algo más que debes saber. Ben dijo en voz baja, activando el generador de cascada neuronal que drenará toda nuestra energía restante una vez que lo encienda. No tendremos suficiente energía para el soporte vital. Tendremos quizás 10 minutos de aire antes de que la nave se convierta en una verdadera tumba. Así que esta es una misión suicida. Kate dijo que no era una pregunta. Sí. Jake respondió, honestamente, pero es la única forma de salvar esas colonias si no hacemos nada. Millones de personas morirán. Si intentamos esto, podríamos morir, pero lo salvaremos. La tripulación guardó silencio un largo rato. Cada persona debía tomar su propia decisión. Podían intentar enviar una señal de socorro y esperar ser rescatados. Podían flotar en el espacio hasta que se les acabara el aire o podían luchar contra todo pronóstico. Estoy dentro. Lisa dijo, primero, no me uní a la flota para ver a extraterrestres asesinar a inocentes. Yo también. Añadió, Ben, quiero ver si esta arma realmente funciona. 1 por 1. El resto de la tripulación estuvo de acuerdo. Intentarían salvar las colonias incluso si les costara la vida. De acuerdo. Jake dijo, Ben. ¿Cómo empezamos a conectar los sistemas sin alertar a los extraterrestres? Ben se arrastró hasta su estación de ingeniería. Tenemos que tener mucho cuidado. Puedo reiniciar el reactor de fusión a la mínima potencia, lo que nos dará suficiente energía para empezar a cargar el generador de cascada neuronal, pero no podemos usar más del 5% de energía o sus sensores detectarán el cambio. ¿Cuánto tardará en cargarse el arma? 6 horas a la mínima potencia, pero capitán, solo tenemos 4 horas. Antes de que saltaran, Jake pensó por un momento,
¿Qué pasaría si usáramos más energía de la que nos arriesgamos a ser detectados? Si los alienígenas se dan cuenta de que no estamos realmente muertos, nos destruirán inmediatamente, pero si no corremos ese riesgo, escaparán y atacarán las colonias de todos modos. Ben asintió lentamente. Puedo intentar ocultar nuestra señal de energía filtrándola por las secciones dañadas de la nave. Los alienígenas podrían pensar que es solo energía residual de nuestros sistemas dañados. Es arriesgado, pero podría funcionar. Hazlo, ordenó Jake. Ben comenzó a trabajar en su puesto. Sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles, reviviendo los sistemas muertos pieza por pieza. El reactor de fusión en el núcleo de la nave comenzó a zumbar silenciosamente. La energía fluía por conductos que habían estado apagados durante 3 días. Amy Foster monitoreó los sistemas de sigilo de la nave. Hasta ahora todo bien. Nuestra señal de energía sigue dentro de límites aceptables. Kate Miller comenzó a trazar un rumbo que los acercaría a la nave insignia alienígena. Puedo usar la atracción gravitatoria de los asteroides de los sistemas para que nuestra deriva parezca natural. Tardará 3 días. Horas para llegar al alcance de las armas. Jake dijo, Ryan, sigue escuchando sus comunicaciones. Quiero saber si sospechan algo. Mientras la tripulación preparaba su desesperado plan, Jake pensó en su vida. Se había unido a la flota para explorar la galaxia y conocer nuevas civilizaciones. Nunca esperó convertirse en guerrero. Pero a veces, la gente buena tenía que luchar para proteger lo que era correcto. El Defiance podía parecer un desastre, pero aún le quedaba una batalla por delante, y Jake Morrison iba a asegurarse de que contara. El Defiance se acercaba a la flota alienígena como un trozo de escombro espacial atrapado en una corriente invisible. Kate Miller había hecho un trabajo brillante con la navegación. Para cualquier observador, la nave humana parecía simplemente seguir la fuerza de gravedad natural de los asteroides cercanos. Pero dentro de la nave, la tripulación trabajaba frenéticamente para prepararse para la batalla. Entonces, Clark se desvivió por sus controles de ingeniería mientras conectaba lentamente más sistemas. El reactor de fusión ahora funcionaba al 15% de potencia, mucho más de lo planeado, pero necesitaban esa energía extra para cargar el generador de cascada neuronal a tiempo. Los niveles de potencia se mantienen estables, le susurró a Jake. Pero estamos justo al borde de la detección si los alienígenas huyen. Otro escaneo profundo. ¿Podrían notar algo? Jake asintió con tristeza. Habían tenido suerte hasta ahora, pero la suerte rara vez dura para siempre en las batallas espaciales. Observó la exhibición táctica mientras la distancia a la nave insignia alienígena disminuía lentamente, 3,5 kilómetros. 2 kilómetros en el puente del renderizado mundial. El almirante Kefir revisaba los planes de ataque para las colonias humanas. Sus 4 ojos estudiaban los mapas estelares y los horarios de despliegue de tropas. El asalto comenzaría en 2 horas cuando su flota saltara al hiperespacio. El almirante llamó a su oficial de sensores. Detecto una ligera fluctuación de energía de la nave humana abandonada. Fer levantó la vista de sus cartas. ¿Qué tipo de fluctuación? Muy leve, señor. Podría ser energía residual de sistemas dañados. Muchas naves siniestradas muestran lecturas similares a medida que sus componentes fallan lentamente. El almirante lo consideró por un momento. La nave humana llevaba días a la deriva en el espacio. Era natural que algunos sistemas aún estuvieran fallando lentamente. Continúen monitoreándola. Avísenme si las lecturas cambian significativamente. Sí, señor. Kae volvió a sus planes de ataque. Descartando los restos humanos de sus pensamientos, fue una decisión que lo perseguiría por el resto de su corta vida restante en el Defiance. Amy Foster estaba monitoreando las comunicaciones alienígenas. Su rostro palideció al escuchar los mensajes interceptados. Capitán. No solo planean atacar las colonias, sino que destruirán todos los asentamientos humanos en este sector. Hombres, mujeres, niños, todos. Jake sintió que la rabia crecía en su pecho. Estos alienígenas no eran solo soldados luchando en una guerra, sino que planeaban un genocidio. ¿Cuánto tiempo hasta que salten al hiperespacio? 1 hora y 47 minutos. Ryan Pierce respondió desde su estación de comunicación. Ben, ¿cuánto tiempo más necesitas para cargar el arma? Al menos 1 hora más. Capitán, estoy forzando el reactor al máximo, pero el generador de cascada neuronal requiere enormes cantidades de energía. Jake miró la pantalla táctica. Estaban a solo 1,5 kilómetros del renderizado mundial, lo suficientemente cerca como para ver los puertos de armas individuales a lo largo de su enorme agujero.
Cada arma era más grande que todo el arsenal del Defiance. Lisa. ¿Están listas nuestras armas? Lisa Hayes revisó sus sistemas tácticos. Todas las armas están en línea y listas para disparar. Pero capitán, nuestras armas ni siquiera rayarán la pintura de ese monstruo. Los escudos del renderizado mundial podrían absorber todo lo que tenemos y aún nos quedaría energía. Lo sé, pero cuando activemos el generador de cascada neuronal, debemos asegurarnos de que los alienígenas sepan que ya no somos solo un desguace. El fuego de nuestras armas llamará su atención y hará que nos tomen en serio. Kate Miller estudió su pantalla de navegación. Capitán, vamos a pasar a la deriva más allá del renderizado mundial en 37 minutos. Si no estamos listos para entonces, estaremos demasiado lejos para que el arma funcionaba correctamente. La presión aumentaba. Jake. Podía sentirlo en el aire a su alrededor. Su tripulación hacía todo lo posible, pero el tiempo se agotaba. Tenían una oportunidad para hacerlo bien y esa oportunidad se estaba escapando minuto a minuto. Ben, ¿qué tal si enviamos toda la energía disponible al arma? Todo excepto el soporte vital. Ben negó con la cabeza. Ya lo estoy haciendo. Capitán, estamos funcionando solo con soporte vital de emergencia. Si hay menos energía, no podremos respirar. De repente, Ryan Pierce levantó la vista de su puesto con alarma. Capitán, los extraterrestres están empezando a mover las naves exteriores en su formación. Están cambiando de posición. El corazón de Jake se encogió. ¿Se están preparando para saltar? No, señor. Parece que se están preparando para escanearnos de nuevo. Un escaneo mucho más profundo esta vez. Amy Foster confirmó el informe de Ryan. Leo una acumulación masiva de energía en sus conjuntos de sensores. Nos van a atacar con todo lo que tienen. Jake se dio cuenta. Se les acabó el tiempo. Los extraterrestres sospechaban algo y estaban a punto de descubrir la verdad en unos minutos. Los sensores más potentes de la galaxia apuntarían directamente. En el Defiance, su disfraz no podía sobrevivir a ese tipo de examen. Ben, olvídate del sigilo. Dame toda la potencia del arma. No, capitán. Si hago eso, todas las naves alienígenas de la flota sabrán que estamos vivos. Están a punto de descubrirlo. Hágalo. Las manos de Ben volaron sobre sus controles. El reactor de fusión rugió a plena potencia. La energía fluyó por los sistemas de la nave como fuego líquido. Las luces se encendieron por toda la nave por primera vez en 3 días. La gravedad artificial estabilizó el aire. Los sistemas de reciclaje volvieron a funcionar, y en lo profundo del núcleo de la nave, el generador neuronal en cascada comenzó a brillar con un propósito letal. Las sirenas comenzaron a aullar. El oficial de sensores miró sus pantallas en estado de shock. Almirante, la nave humana está generando señales de energía masivas en todos los espectros. El almirante Cae se giró para mirar la pantalla táctica. La pequeña nave humana ahora brillaba con poder como una pequeña estrella. Es imposible que esa nave estuviera muerta. Señor, están cargando algún tipo de arma. Los niveles de energía están descontrolados. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Kefir sintió un miedo genuino. Los humanos lo habían engañado por completo mientras planeaba destruir sus colonias. Se habían estado preparando para contraatacar. Todas las naves. Apunta a la nave humana. Destrúyela inmediatamente. Pero Jake Morrison ya estaba dando sus propias órdenes. Lisa, dispara todas las armas. Ryan, transmite nuestro mensaje a cualquier nave humana en la zona. Ben, activa el generador de cascada neuronal. El Defiance se quitó su disfraz y reveló su verdadera naturaleza. La pequeña nave humana se lanzó desafiante contra la abrumadora flota alienígena. Sus armas se activaron. Sus escudos se activaron y su agujero comenzó a brillar con energía apenas contenida. La trampa finalmente activó el generador neuronal. El generador de cascada cobró vida con un sonido como un trueno en lo profundo del corazón del Defiance. El arma experimental desató fuerzas nunca antes vistas en la galaxia. Oleadas de energía destructiva brotaron de la pequeña nave humana y se extendieron hacia la flota alienígena como un rayo invisible. Jake Morrison observó la exhibición táctica mientras la cascada comenzaba su letal efecto. La onda de energía impactó el mundo, atravesando sus poderosos escudos como si fueran de papel. Las luces de la nave insignia alienígena parpadearon y se atenuaron cuando la cascada alcanzó su objetivo.
El almirante Ketar sintió el ataque como una punzada de dolor que le atravesó el cráneo. Sus implantes neuronales, que conectaban su cerebro con la computadora de la nave, de repente gritaron con retroalimentación. A su alrededor, otros oficiales ceprianos se desplomaron al sobrecargarse sus sistemas cibernéticos. ¿Qué está pasando? Kae jadeó y cayó de rodillas en el puente, pero nadie pudo responderle. La cascada se extendía por los enlaces de comunicación cuántica de la nave, saltando de un sistema a otro como un virus. Ceprian, en el renderizado mundial, con implantes neuronales, se retorcía de dolor mientras su propia tecnología se volvía contra ellos. Los efectos de las armas se extendieron más allá de la nave insignia con una velocidad aterradora. La cascada saltó del renderizado mundial al acorazado más cercano a través de su enlace de comunicación, luego a otra nave y a otra en cuestión de segundos. La ola destructiva atravesaba toda la flota alienígena en el Defiance. Ben Clark observó sus instrumentos con asombro y horror. «Capitán, está funcionando. La cascada se está extendiendo más rápido de lo que calculamos. Todas las naves de la flota se están viendo afectadas». Jake podía verlo en la pantalla táctica. Una a una, las naves alienígenas se apagaban. Sus motores dejaron de funcionar. Sus armas se apagaron. Sus escudos colapsaron en menos de 5 minutos. La flota más poderosa de esta parte de la galaxia había quedado reducida a impotentes carcasas metálicas a la deriva en el espacio. Pero la victoria llegó aún terrible. La capitana Amy Foster dijo en voz baja: «La activación del arma ha agotado por completo nuestra energía. Nos quedan quizás 8 minutos de soporte vital». Jake asintió. Sabía que esto sucedería. El generador de cascada neuronal requería tanta energía que usarlo era como detonar una bomba dentro de su propia nave. Habían salvado las colonias humanas, pero no vivirían para ver la victoria. Lisa Aye seguía en su puesto de armas, observando la flota alienígena a la deriva, impotente, por el espacio. «Míralos», dijo con asombro, 200 naves y ninguna puede contraatacar. «¿Están los alienígenas muertos?», preguntó Kate Miller. Amy revisó sus sensores. «Detecto señales de vida en la mayoría de las naves. La retroalimentación neuronal los dejó inconscientes, pero siguen vivos. Eventualmente despertarán, pero sus naves serán inútiles hasta que puedan reparar el daño». Jake se sintió aliviado. Era un soldado, no un asesino. Saber que habían derrotado al enemigo sin cometer genocidio hizo que su sacrificio fuera más llevadero. «Ryan, envía un mensaje al comando de la Tierra». Jake ordenó: «Cuéntales qué pasó aquí. Cuéntales sobre el generador de cascada neuronal. Asegúrate de que sepan cómo construir más de estas armas». Los dedos de Ryan trabajaron rápidamente en su panel de comunicaciones. «Mensaje. enviado. Capitán, cualquier nave humana en la zona sabrá lo que hicimos aquí. El aire en la nave se estaba enrareciendo. Cada respiración requería más esfuerzo que la anterior». Jake miró a su tripulación por última vez. Eran buenas personas que habían dado sus vidas para salvar a otros. La historia los recordaría como héroes, pero eso no hacía que morir fuera más fácil. El capitán bendijo en voz baja: «Quiero que sepan que ha sido un honor servir con ustedes». «El honor fue mío», respondió Jake. «Todos ustedes son la mejor tripulación que he comandado». Mientras transcurrían los minutos, la tripulación del Defiance se reunió en el puente. Se sentaron juntos en el frío y la oscuridad crecientes, compartiendo sus últimos momentos. Nadie temía haber hecho lo que debía hacerse. 3 horas después, una flota de rescate humano llegó al sector Kepler. Encontraron un campo de naves de guerra alienígenas inutilizadas flotando indefensas en el espacio. En medio de ese campo encontraron una pequeña nave humana que había cambiado el curso de la guerra. El UHS Defiance estaba oscuro y silencioso, pero el mensaje en sus computadoras lo contaba todo. «Capitán. Jake Morrison y su tripulación se habían sacrificado para salvar millones de vidas inocentes. El generador de cascada neuronal había funcionado exactamente como estaba diseñado, demostrando que la mayor fortaleza de la humanidad no era la tecnología superior, sino el coraje de hacer lo correcto sin importar el costo. Las naves de rescate capturaron a toda la flota alienígena. Los Cepans, cuando finalmente despertaron, se encontraron prisioneros de guerra. El almirante Kefir pasó el resto de su vida preguntándose cómo había sido tan completamente engañado por una nave que creía que no era más que basura espacial. El generador de cascada neuronal se convirtió en la base de la eventual victoria de la humanidad en la guerra galáctica, pero más importante aún, la historia del desafío inspiró a una nueva generación de humanos.
Guerreros aprendieron que a veces la nave más pequeña podía llevar la mayor sorpresa. A veces, ser descartado como un naufragio era la mayor ventaja de todas. Al final, el Defiance hizo honor a su nombre. Desafió las probabilidades, desafió al enemigo y desafió a la muerte misma el tiempo suficiente para salvar el día. Jake Morrison y su tripulación se convirtieron en leyendas. Prueba de que los héroes son de todos los tamaños y que el coraje puede superar cualquier obstáculo. La nave que todos creían muerta le había dado a la armada alienígena una lección que nunca olvidarían. En la fría oscuridad del espacio, el Defiance había demostrado que la humanidad nunca se rendiría y nunca dejaría de luchar por lo correcto. Y a veces eso era suficiente para cambiarlo todo.